Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito de allanamientos, esta medida de prueba bastante utilizada en algunos casos, poco utilizada en otros, pero que es útil conocer y manejar algunos estándares y algunas cuestiones. Espero que se encuentren muy bien. Siempre les recuerdo al inicio de estos vivos que tienen ahí en mi perfil el link para acceder a la membresía en Derecho Penal. Buenas tardes, amigas, amigos. Pueden acceder allí, tienen toda la información y se pueden sumar a esta capacitación continua en materia de ejercicio profesional y derecho penal, donde vemos cuestiones de teoría y práctica con tips, con recomendaciones, con ejemplos, con jurisprudencia. Vamos aportando un material de soporte a cada encuentro y además tenemos un grupo de WhatsApp donde podemos hacer tutoría especializada, donde podemos compartir con otras y otros profesionales, así que les dejo allí hecha la invitación. También pueden adquirir el curso de teoría del delito, que también está a disposición allí en otro link de mi bio. Como les decía, hoy vamos a hablar de allanamiento, ¿no? Esta medida de prueba que, como primera regla particular, tiene una naturaleza restrictiva de derechos fundamentales, ¿no? Vamos a ver que vamos a lidiar permanentemente con la inviolabilidad de la propiedad privada y la expectativa de privacidad sobre determinados lugares que tenemos todas las personas por mandato normativo, ¿no? Artículo 18 de la Constitución Nacional para referir solo a la normativa interna. Vamos a referir en un ratito no más la normativa internacional también y por supuesto la normativa procesal. Este dispositivo se encuentra legislado en todos los códigos procesales de las provincias y también en el Código Procesal Penal de la Nación, y tenemos una rica jurisprudencia en materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también de muchos tribunales intermedios y de alzada, las cámaras federales de casación penal, las cámaras nacional, los superiores tribunales de justicia, los tribunales intermedios en la provincia. Todos se han pronunciado sobre algunas cuestiones particulares del allanamiento, así que vamos a ver algunos estándares jurisprudenciales también. Y esta medida se relaciona no solo con la inviolabilidad de la propiedad privada, sino también con doctrinas procesales que se aplican a esta forma de obtener prueba o de detener personas o de hallar elementos asociados con algún delito o incluso en materia de prevención. Con la teoría del fruto del árbol venenoso y con la teoría de la simple vista, ¿no? Que vamos a ver en un ratito, y lo vamos a complejizar también cuando se trata de evidencia digital, ¿no? Algo un poco más nuevo y que menos estándares jurisprudenciales tiene. ¿Cuáles son los puntos a favor de esta medida? Bueno, que es una herramienta útil para obtener prueba, para hallar a personas vinculadas a delitos o que se encuentren prófugas, o incluso para hacer cesar un delito si en algún lugar, en alguna morada, como dicen los códigos procesales, se encuentra alguna persona cometiendo un delito o alguna víctima de serlo o algún delito en ciernes, ¿no? ¿Cuáles son los puntos en contra? Bueno, que permanentemente vamos a estar lidiando con la violación a la privacidad y esto tiene límites a veces un poco difusos y es necesario ir particularizándolos. Con el riesgo de afectar a terceras personas, en particular a personas que rondan los grupos primarios de socialización de las personas involucradas con un delito, pero que no tienen nada que ver con el delito, en particular niños, niñas y adolescentes. Y estamos también en actos eminentemente irreproducibles, ¿no? Cuando se produce un allanamiento, ya en esa circunstancia, en ese modo, en ese tiempo y lugar, va a ser irreproducible. Por lo tanto, hay que observar
muy en particular no solo todas las formalidades normativas, sino también tratar de establecer el máximo provecho posible para obtener resultados que puedan luego ser incorporados al proceso y validados judicialmente en definitiva. Para que sea efectivo, el allanamiento tiene que ser preparado, es decir, que tiene que haber una sospecha razonable sobre la existencia de elementos o de personas vinculadas con el delito. Debe ser planificado de modo tal que pueda llevarse adelante de manera eficiente. Pero esto de planificado no le quita lo de intempestivo, ¿no? Generalmente para las defensas y para las personas imputadas en un proceso, el allanamiento lo toma de sorpresa, ¿no? Y esto muchas veces tiene que ver con asegurar la efectividad de la investigación. De hecho, se mantiene o secreto de sumario, si son legajos informáticos no se otorga visibilidad a la defensa o a la persona imputada, y luego de producida esta medida sí se otorga el control defensivo y judicial posterior, pero generalmente es oculto a la parte que pueda resultar vinculada o afectada con el allanamiento, y es intempestivo en el sentido de sorpresivo para esa persona. Y también para ser eficaz debe ser cuidadoso, ¿no? Cuidadoso de las normas, cuidadoso de los hechos, cuidadoso de las medidas, cuidadoso del registro que se tome en el acta que se debe labrar, cuidadoso de los procedimientos que se deben llevar adelante en presencia de quienes, porque ahí hay alguna cuestión bastante compleja en relación a los testigos civiles que controlan los dispositivos o las ejecuciones de los allanamientos, pero que la policía o la fuerza de seguridad deben proteger también en una medida inicial, y por ejemplo pueden entrar a las viviendas y una vez que cese el peligro, como dice el Código Procesal Penal Federal, o que esté neutralizado, recién allí pueden ingresar los testigos, pero la policía tiene que tener el cuidado de no producir hallazgos sin que los testigos puedan verlo o controlarlo, ¿no es cierto? Entonces hay que tener un especial cuidado en todo esto. Debe ser ajustado a las normas, y vamos a ver enseguida que hay criterios jurisprudenciales que indican también que no deben ser engañosos o con artilugios que permitan eludir los mandatos normativos, ¿no? Vamos a ver enseguida que hay formalidades que hay que cumplir y que es necesario a efectos de lograr la acreditación de la legitimidad de la medida, la legitimidad de origen, el control de la prueba que pueda surgir de ello y los resultados para que finalmente puedan ser incorporados y admitidos en el proceso penal. Como les decía, el marco jurídico normativo es convencional, constitucional y procesal, ¿no? En el artículo 18 de la Constitución Nacional, en tanto dice el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación, ¿no? Aquí está el mandato expreso de la inviolabilidad como regla general y la regulación mediante una ley que así lo establezca. En el ámbito convencional, el artículo 9 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, el 12 de la Declaración Universal, el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y tenemos en el ámbito procesal, como siempre decimos en estos encuentros, el Código Procesal Penal de la Nación, que todavía rige en muchas provincias, pero que está desandando sus últimos años de vigencia. Artículos 224 y siguientes están los allanamientos y los registros, como también las requisas. Generalmente los códigos procesales establecen regulaciones complejas, pero una después de la otra, entre los allanamientos, las requisas personales de moradas y de vehículos, y todas en el mismo capítulo. En el Código Procesal Penal Federal, que está comenzando a regir en nuestro país, tenemos los artículos 140 y siguientes, y en los códigos procesales provinciales su articulado específico, por ejemplo en La Pampa, los artículos 170 y siguientes del Código Procesal Penal según Ley 3192, que es la última reforma
que se ha incluido en esta provincia. ¿Cuáles son los tipos de allanamientos que existen? No vamos a hablar hoy de las requisas personales, los allanamientos de locales que no sean moradas o de los establecimientos públicos, sino vamos a hablar tampoco hoy de las requisas o registros personales en el ámbito de la vía pública. Si a ustedes les interesan estas cuestiones, podemos abordarlas en otros vivos. Siempre saben que esta es la invitación para que propongan los temas de los que quieren que hablemos en próximos vivos, así que me lo van proponiendo en los comentarios cuando este video quede anclado allí en mi perfil, y yo lo voy anotando y vamos tratando esos temas porque la idea es que les sirva a todo el mundo. Lo mismo si quieren el material de soporte sobre los temas de los que hablamos o material doctrinario y jurisprudencial, me lo piden por mensaje privado o en los comentarios cuando quede anclado el video, porque hay muchas personas de ustedes las que yo no tengo el contacto, y yo con gusto se lo paso y no hay ningún inconveniente sobre eso. Decía, ¿qué tipos de allanamientos podemos tener si ensayamos alguna clasificación? Bueno, el personal o por delegación. ¿Esto qué quiere decir? Que como en los códigos procesales la orden de allanamiento está dispuesta en cabeza del juez, ¿no? O del juzgado de control o de garantías, o como se llame en cada una de las provincias, puede hacerlo personalmente o puede delegarlo en algún funcionario o miembro de las fuerzas de seguridad. Esto es lo que pasa generalmente. No van, salvo situaciones excepcionales, a los allanamientos los jueces o los fiscales, sino que van las fuerzas de seguridad que por delegación o mandato expreso de el juez o la jueza interviniente ejecutan la orden judicial. Entonces, personal es cuando va el juez o la jueza personalmente, y por delegación es cuando va algún otro funcionario a quien el juez o la jueza le delega la ejecución del allanamiento. Con o sin orden judicial es otra posible clasificación. ¿Y por qué? Porque hay algunas excepciones a la orden judicial. Hay que saber que la orden judicial es una regla en el ámbito normativo, aunque no surge de la letra expresa del artículo 18 de la Constitución Nacional. Así lo ha interpretado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el fallo fiorentino y toda la línea jurisprudencial que vino después hasta nuestros días, y es lo que sostienen los tribunales inferiores como consecuencia. Por lo tanto, la regla general es que las moradas o las viviendas o donde habitan las personas particulares solo puede ser allanada por orden judicial. Ahora hay excepciones en los mismos códigos procesales, como por ejemplo cuando hay indicios vehementes de que se está cometiendo un delito en el interior de una vivienda, cuando alguien pide socorro, cuando una persona sospechada o imputada de algún delito se oculta y está siendo perseguida, entonces la fuerza de seguridad puede acceder a esa vivienda. Los códigos procesales de nación y federal establecen también si hay sospecha razonable de que una persona ha sido privada ilegalmente de su libertad y se encuentra en esa vivienda. Bueno, en casos de emergencia particular y excepcional se puede establecer alguna excepción a la orden judicial, pero están expresamente previstas en la norma, y por lo tanto, si la autoridad judicial o policial que interviene sin orden expresa del juez competente debe acreditar la excepción prevista en la norma y no otra, porque eso es un número cerrado, y aquí hay un primer tip de práctica para quien intervenga. Como acusador, solo puede validar allanamientos que se han llevado a cabo de acuerdo a la orden judicial o a las excepciones previstas normativamente, y si uno está desde la defensa, tiene que controlar como regla inicial que el allanamiento ha contado con la orden judicial pertinente o que se encuadra en alguna de las excepciones y que esas situaciones se dan, ¿no? A esto me refería hace un ratito, en que las actas de los allanamientos no pueden mediante engaños o artilugios disfrazar de existencia fáctica lo que justifica una excepción a una orden judicial cuando eso no ha existido, ¿no?
Ahora, puede haber ordinarios y extraordinarios, y esto tiene que ver también con que si se dan los parámetros generales y reglamentados de un allanamiento o si se da alguna situación excepcional que permite exceptuar alguna de las formalidades según las provisiones en la ley, por ejemplo, que en caso de emergencia, inseguridad o descampado, etcétera, que son normas que suelen tener los códigos procesales, no se puede obtener la presencia de dos testigos y se puede obtener solo uno, o que incluso de acuerdo al contexto se prescinda de los testigos y esto se justifique de alguna manera. Bueno, son todas situaciones extraordinarias o excepcionales que deben ser justificadas caso por caso y que eventualmente podrían tener alguna validación, aunque también, por supuesto, una crítica desde la defensa. Y también una clasificación en torno a si se trata de morada o de otros lugares, ¿no? De morada se refieren las normas a todos aquellos lugares habitados por las personas y también otros lugares que son susceptibles de allanamiento, como por ejemplo establecimientos públicos, el Congreso de la Nación, o lugares no habitados pero que son sujetos del derecho real de propiedad, ¿no? Y también se dan situaciones que, como decía, no vamos a hablar hoy, pero lo podemos hablar en otro vivo, que tiene que ver con vehículos, aeronaves, buques, etcétera, que también tienen su régimen excepcional. ¿Cuáles son las formalidades genéricas que tiene que reunir un allanamiento? Bueno, primero la orden fundada del juez competente. Fundada quiere decir que se motive como derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias que se utilizan para fundamentar el allanamiento de una morada en virtud de encontrar elementos vinculados con un delito, personas vinculadas con un delito o elementos que puedan ser útiles a una investigación penal que se lleva adelante y que necesita del ingreso a ese domicilio. Ahora, esa fundamentación tiene que reunir también un parámetro de concreción y a esto se refiere la jurisprudencia como la finalidad del allanamiento. Es decir, que la orden judicial no puede habilitar el ingreso a una vivienda particular o morada a efectos de que encuentren cualquier cosa o que busquen a cualquier persona, ¿no? Se tiene que concretar a quién van a ir a buscar, a dónde lo van a ir a buscar o qué elementos van a buscar en el lugar en que se habilita el allanamiento. Por lo tanto, la orden tiene que ser concreta. Otra de las formalidades es notificársela al momento previo al ingreso a la persona que es titular del derecho de exclusión, ¿no? Esto es una pregunta bastante común en la práctica. No todas las personas de la morada o del lugar que se va a allanar, porque también puede ser, por ejemplo, un hotel, ¿no? Donde viven muchas personas, un crucero donde van muchas personas, una aeronave donde van muchas personas, etc. No se requiere la autorización de todas, sino del titular del derecho a exclusión, que, como ha dicho la Corte Suprema, por ejemplo, en el fallo da Costa, cuando se ingresa a un barco es el capitán y no todos los miembros de la tripulación. Bueno, hay que estar bien atento a quién es el titular del derecho a exclusión y hay que notificárselo a esa persona. Los códigos suelen tener herramientas normativas para cuando no se encuentra el titular del derecho a exclusión y se encuentra otra persona. Incluso tienen normativas relativas a cuando no se encuentra a ninguna persona o se encuentra personas y ninguna de ellas es mayor de edad, ¿no? Hay que estar atento a la previsión normativa, pero hay que notificar el acta o dejarla fijada en la puerta de ingreso si no se encuentra a nadie. Es necesario la utilización de personas que controlen o que ejerzan el control ciudadano sobre esta invasión justificada y legal o el derecho a propiedad, que son los testigos, ¿no? Los testigos de actuación. Es importante que los testigos de actuación puedan controlar todo el procedimiento, como les decía hoy. Una vez que se ha neutralizado el peligro que pueda afectar su integridad personal o su vida,
Todo lo demás tiene que poder ser controlado por los testigos, y en esto hay que estar especialmente atento porque suele ocurrir que los testigos solo ingresen a los lugares una vez que ya todos los elementos están encima de una mesa o de o del piso distribuidos, y la policía les explica dónde los ha hallado, etc. Ese no es el control que exigen las normas. Las normas exigen que el control ciudadano sea durante todo el procedimiento, y así lo dice la jurisprudencia también. Por lo tanto, el momento del hallazgo, de la revisión y del hallazgo tiene que ser también vivido o vivificado por los testigos, y eso es algo que suele presentarse como falencia en algunos allanamientos, y hay que estar atento a eso. Incluso cuando alguien ofrezca a los testigos para declarar en un juicio, le tiene que preguntar sobre estas cuestiones, ¿no? ¿Cuándo ingresó usted al procedimiento? ¿Pudo ver todo el procedimiento? ¿Vio el momento del hallazgo? ¿Vio cuando el personal policial encontró esto? ¿Vio cuando el personal policial hizo las pruebas? Por ejemplo, si se encuentran estupefacientes y le hacen las pruebas de reactivo, etcétera. Bueno, cómo se clasificó, cómo se recolectaron los elementos, cómo se guardaron, cómo se aseguró la cadena de custodia una vez que se realizó y se registró el secuestro, cómo se transportaron. Bueno, todo eso tiene que estar preservado por el control ciudadano, y si no hay una posible afectación, y en ese caso la defensa podrá hacer algún planteo de invalidez o de nulidad. Hay un control judicial que es previo, esto es si el allanamiento es pedido por alguna de las partes, y hay un control, que el control judicial previo es sobre el supuesto que habilita el allanamiento, los fundamentos, la concreción de lo que se va a buscar y la habilitación para el dictado de la orden judicial. Y después hay un control judicial posterior que tiene que ver con la legalidad de la ejecución de la medida que fue autorizada. Y aquí es donde ingresan luego los estándares en materia de lo que se halló, cómo se registró, cómo se secuestró, cómo se aseguró la cadena de custodia, si se hallaron otros elementos u otras personas, y lo que se iba a buscar personas es cómo se desarrolló esa actividad, ya lo vamos a ver enseguida. Y en este caso también el horario de realización. Todos los códigos procesales marcan que debe hacerse en horario diurno si se trata de lugares habitados por personas, y solo excepcionalmente se puede hacer por fuera del horario diurno, ¿no? En horario nocturno, cuando está conmovido el interés público, cuando se debe asegurar por la efectividad de la medida, o hay alguna situación excepcional prevista en la norma y se da en el caso en concreto. Ahora, hay una cuestión bastante problemática que tiene que ver con el consentimiento del titular del derecho a exclusión o de las personas que habitan el lugar. No siempre suple la orden judicial, es más, solo la suple excepcionalmente, dice la Corte. Hay que ver caso por caso si el consentimiento para el ingreso a la morada ha sido producto de la libre voluntad o ha sido en un contexto de coacción, como por ejemplo, recuerden el caso Fiorentino o el caso Rayford de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, marco en el cual un operativo policial se presenta en el caso Fiorentino cuando la persona iba a ingresar a la morada. 5 policías de civil se meten con él, él reconoce que fuma marihuana y que lo guarda en su dormitorio, lo secuestran y luego todo eso se intenta validar. Lo mismo Rayford, que paran en la vía pública en horario de la madrugada a una persona que es extranjera, un estadounidense, le preguntan si consume o no, si tiene estupefacientes. Él dice que sí, lo acompaña hasta la casa, entran a la casa, secuestran los estupefacientes, él le da los datos de las personas que le vendieron, etc. Y bueno, y todo eso, todo ese consentimiento producto de esas situaciones, considera la Corte que ha estado viciado y que no es producto de su libre voluntad, y que incluso no le informaron de todos los derechos que tiene una persona frente a la posibilidad de negarse o de excluir a la autoridad pública en un allanamiento sin orden judicial. Por lo tanto,
siempre es necesario verificar caso por caso cuando tenemos un supuesto de allanamiento consentido por el titular del derecho a exclusión o que en el acta aparece como consentido. Esto también sucede muchas veces en las requisas personales o vehiculares en el ámbito de controles policiales, etc. Hay que estar muy atento a la forma y al contexto en que se brindó el consentimiento. Y la Corte dice que este consentimiento no puede ser tácito, ¿no? Tiene esto de dejar constancia a la autoridad policial de que la persona con derecho a exclusión o los moradores no se resistieron al ingreso de la autoridad policial. Bueno, eso no sirve como fundamento de consentimiento válido para la intromisión en un allanamiento. El consentimiento debe ser expreso, previamente informado y de acuerdo a la libre voluntad de los moradores, algo que es muy extremo, muy específico de analizar en cada caso en particular. Ahora, las informalidades, es decir, cuando no se cumple con las formalidades, no se pueden subsanar ni con la declaración posterior de los testigos. Por ejemplo, se hace un allanamiento sin orden judicial, pero se convoca a testigos y después los testigos validan que ellos controlaron todo el procedimiento y que la policía lo hizo adecuadamente y de acuerdo a las normas, y luego declaran los policías lo mismo, etc. Bueno, la Corte Suprema tiene dicho, a partir del fallo Capurro, que las informalidades no se pueden subsanar ni con la declaración posterior que pretende validar el proceso, ni tampoco, ya lo había dicho en Fiorentino y lo reiteró en muchos otros, ni en virtud de los resultados, es decir, un allanamiento irregular en el cual se obtienen resultados positivos para la investigación de un delito o la detención de una persona, no se puede validar en función de los resultados, ¿no? La regla esta de que el fin no justifica los medios, para que me entiendan de qué estoy hablando. En relación a los elementos, es necesario registrar también los secuestros y en el caso de la defensa, si es que está presente en el allanamiento, tiene que tener en cuenta las reglas de las personas que están obligadas a entregar a determinados elementos y personas que no. Porque, por ejemplo, los códigos suelen tener normas que impiden que se obligue a una persona a entregar las comunicaciones que tiene con el imputado si es uno de los testigos que tiene habilitada la abstención de declarar en su contra. Entonces no puede ser obligado a entregar las comunicaciones que tiene con el imputado, lo mismo las comunicaciones del imputado con su defensor, etc. No todo se puede secuestrar y tampoco se puede obligar a las personas allí a entregar todos los dispositivos, incluso por fuera de la orden judicial o la concreción de la orden judicial, si es que la orden tiene una lista. Y tampoco se puede secuestrar más allá de la orden judicial, es decir, como dice la Corte Suprema, ampliando el objeto de la pesquisa. Y vamos a hablar enseguida de la doctrina a simple vista. Ahora, esta medida es de uso frecuente en delitos de droga, delitos de violencia de género intrafamiliar o de abuso sexual, delitos contra la propiedad y en particular en el último tiempo los delitos informáticos, ¿no? Donde se secuestran dispositivos que pueden contener evidencia digital y ahí vamos a tener que hacer alguna particularidad. Como les decía, dentro de los estándares jurisprudenciales, el fallo Cimero, digámoslo así, de 1984, el fallo Fiorentino, es quizá el que se tiene como fundacional y el más citado en la materia y establece algunas aclaraciones respecto de la prueba obtenida mediante un allanamiento sin orden judicial y sin una causa probable de sospecha razonable, y ahí dice la Corte que es ilegal y que esa prueba obtenida, por más que sea útil para la investigación, debe ser excluida del proceso. Pero además, toda la que de ello se deriva, ¿no? Lo que decía hace un ratito, la teoría del fruto del árbol venenoso. La exclusión probatoria se produce no solo de lo obtenido en el allanamiento ilegal, sino también de todos los elementos o evidencias que se relacionan o que surgen a partir de la información o de los elementos obtenidos en el allanamiento ilegal.
Otro caso de relevancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que como les decía, tiene muchos, ¿no? Tiene líneas jurisprudenciales: Fiorentino, Sichero, Raifor, Barbieri, Capurro, el caso Corbero, en el que hace una equiparación entre las reglas y formalidades previstas para el allanamiento y la requisa personal. Bueno, hay muchos, pero el caso Daniel Fernández del 2007 establece también esto de los supuestos previstos por las normas procesales para como excepciones a la orden judicial, y en particular cómo deben entenderse esas normas, si en sentido amplio, en sentido estricto, si se pueden hacer otras excepciones o no, cómo se deben fundamentar en el caso de allanamientos con orden judicial, esto de entender que el fundamento de un orden de allanamiento no es equiparable al fundamento de una sentencia, sino que tiene que verificarse y exteriorizarse el razonamiento concerniente a los motivos que conducen a una autoridad a ingresar a un domicilio, que tenga que ver con la presteza y la eficiencia de la medida en relación a la investigación penal en ciernes. Y de hecho la disidencia de Lorenzetti y Hayton de Nolasco allí ingresa un poco más en esto de la necesaria presencia de elementos suficientes para el descubrimiento de los delitos a efectos de la pesquisa. Otro fallo de los clásicos es Fiscal contra Fernández, Víctor Hugo, en el que se produce una investigación penal mediante la cual un imputado privado de su libertad va acompañado de un oficial de policía, ambos de civil, a simular una compra y adquisición de estupefacientes, y luego la defensa de la persona imputada a raíz de esa maniobra pretende anular el allanamiento, y allí la Corte habla de que en realidad no se afectó la inviolabilidad de la propiedad y que ese allanamiento se produjo de acuerdo a las excepciones por encontrarse una persona imputada y elementos de una persona de posible imputación y elementos que la vincularían con los delitos que se investigaba, y que el ingreso se produjo por su propia voluntad al abrirle la puerta a su amigo, que era el que iba a comprarle estupefacientes, que lo único que ocultó es que estaba privado de su libertad y que lo acompañaba un oficial de policía que a su vez se hizo pasar como un conocido, y que el paquete de estupefacientes que le entregó se lo entregó voluntariamente, como lo hacía siempre. Por lo tanto, esa entrega fue voluntaria y el consentimiento para el ingreso fue voluntario, por eso no se afectó. Hay otro estándar jurisprudencial que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad, el fallo Gualtieri, Rugnoni de Prieto, Emalidia y otros, en el cual la Corte allanó un domicilio, la Corte no allanó un domicilio, validó un allanamiento de un domicilio en el cual se pretendía la obtención de prueba que en el caso se buscaban elementos personales que permitieran vincular a una víctima de delitos de lesa humanidad con las muestras genéticas con las que se contaban. Por lo tanto, en esa materia la Corte habla también del complejo de deberes convencionales y constitucionales del Estado para investigar delitos de lesa humanidad, como era en este caso la desaparición forzada de personas, ¿no? Y ahí hay reglas específicas, pero le aplica los estándares de legalidad, razonabilidad en materia de allanamientos con orden judicial en este caso. Hay algunas cuestiones en particular que no vamos a poder profundizar, pero para quien le interesa me puede escribir por privado o en los comentarios a este video y le paso material, que tiene que ver con una nueva forma de allanamientos posibles que en estas líneas jurisprudenciales y en las normas constitucionales y convencionales eran de difícil imaginación, o por su inexistencia o por una cuestión de época, que tiene que ver con la posibilidad de realizar allanamientos remotos
o mediante ciberseguridad realizar allanamientos virtuales, ¿no? Sin estar físicamente en un lugar, ingresando vía remota desde un dispositivo electrónico hacia un domicilio legal o hacia una nube, un sitio, un lugar privado, un drive, etcétera. Es decir, hacia la privacidad en el ámbito digital y no en el ámbito físico, ¿no? Y ahí hay reglas particulares, formas, límites más difusos que en el ámbito de lo físico, y aquí hay nuevos estándares jurisprudenciales que exigen cómo hacerlo, cuáles son los límites, qué es lo que se debe buscar, qué pasa con lo que se encuentra en esos mecanismos, etcétera, que se apartan de las reglas de los allanamientos físicos, para decirlo de esta manera, y que requieren de reglas específicas y de límites mucho más estrictos por el carácter de la intervención o del dispositivo, por la falta o la imposible presencia de testigos o de personas que controlen los procedimientos, y por la mayor amplitud de la pesquisa, ¿no? Porque cuando uno entra a todo el drive tiene que tener determinado o a toda una nube o a un disco duro o a un dispositivo electrónico qué es lo que puede ver, qué es lo que no, a dónde puede acceder, a dónde no, y todo es mucho más difícil de saber dónde está, porque dice la doctrina especializada, un archivo que se busque relacionado con un delito de pornografía infantil, supónganse, o algún delito de estafa electrónica o lo que fuera, no se sabe dónde está, y como no hay un tamaño determinado, como puede ser si entramos a una casa a buscar armas de fuego o entramos a una casa a buscar una bicicleta, por su tamaño sabemos más o menos dónde puede estar guardada y dónde no, entonces los límites los impone los espacios físicos. Ahora, cuando uno entra al mundo digital, eso es mucho más complicado. ¿Cuáles son algunos problemas frecuentes que se ven en la práctica? Bueno, como decía hace un ratito, fundamentos inadecuados en las resoluciones judiciales, prescindir directamente de la resolución judicial pretendiendo una excepción que no se da en la realidad. Esto es un poco más difícil por lo palmario del incumplimiento, pero en ocasiones se suele dar. Pero los fundamentos genéricos o las autorizaciones genéricas son más comunes en la práctica, y hay que tener siempre en cuenta estos estándares jurisprudenciales y los fallos que les citaba, que requieren que las resoluciones sean concretas. Por ejemplo, y eso limita lo que puede hacer la autoridad delegada al ejecutar un allanamiento, ¿no? Y el abuso de horarios, por ejemplo, ¿no? Que se hagan por fuera del horario diurno cuando no hay una excepción para eso, pero, por ejemplo, por una cuestión estratégica se va a asegurar mayor eficiencia o menor riesgo de la autoridad policial que ingrese al domicilio, pero bueno, hay que tener cuidado con que no se abuse de las formalidades y se las prescinda, porque eso puede invalidar el resultado del allanamiento. La falta de motivación, por ejemplo, si no se justifica urgencia o no se justifica el vínculo de lo que se busca con los elementos del delito, o que no se encuentra fundamento de sospecha razonable de que tales elementos o que las personas se encuentren en determinado domicilio, y se intenta, como se dice en la jerga, ir a la pesca, ¿no? Como hay una información que no es razonable, pero puede ser de averiguaciones practicadas, como suele decir la policía, y entonces se va a la pesca a ver si en ese domicilio hay algo o no hay nada, o se encuentra otra cosa. Bueno, eso no es válido de acuerdo a los estándares jurisprudenciales que requieren la sospecha razonable, la vinculación particular con el delito y la concreción de la finalidad del objeto del allanamiento. Esto de prescindir de testigos civiles, esto de registrar indebidamente en el acta. Ustedes saben que todos los allanamientos se deben registrar en un acta, y en el acta tiene que quedar constancia con firma de todas las personas intervinientes
de todas las formalidades que se requiere bajo pena de nulidad o de invalidez procesal el allanamiento. Por lo tanto, el acta tiene que ser llevado en debida forma, todo tiene que estar registrado, tiene que ser completo y no tiene que ser erróneo. Y acá los problemas más frecuentes tienen que ver con que, por ejemplo, se secuestran más elementos de los que figuran en el acta, o se secuestra una suma de dinero distinta a la que figura en el acta, o que se peritan o se realizan reactivos en una cantidad distinta de estupefacientes de la que dice el acta, o que algunos elementos fueron hallados y el acta no dice dónde, o bueno, todo esto tiene que ser en debida forma, completo y no tiene que tener errores, porque todo eso va a permitir controlar la legitimidad del acto procesal en particular y de los resultados que se hayan obtenido, ¿no? Si el allanamiento tiene resultados negativos, está claro que todo esto no se va a discutir, pero si tiene resultados positivos pues, en relación a la detención o vinculación de personas o el secuestro de elementos o de documentación, está claro que todo esto puede ser discutido. Por lo tanto, desde los órganos acusadores hay que estar atento en que todo esto se lleve en debida forma, y desde la defensa hay que controlar punto por punto que esto esté llevado en debida forma, y si no lo está, plantearlo para el control judicial posterior. Y en esto, un tip de práctica a tener en cuenta: no dejen pasar el tiempo, porque generalmente los códigos procesales tienen plazos bien cortos sobre cuándo una persona puede pedir la invalidez de un acto procesal como el allanamiento, y si no lo hace, luego hay estándares jurisprudenciales que sostienen la subsanación de todas esas cuestiones o la validación, ¿no? El consentimiento por parte de quien aparece tardíamente a reclamarlo. Y si obtienen resoluciones en contra de sus planteos, hagan las reservas, porque la Corte, como les decía hoy, desde 1984 viene sosteniendo que las cuestiones atinentes a la validez y formalidad de los allanamientos pueden fundar una cuestión federal suficiente. Por lo tanto, aun cuando los tribunales inferiores rechacen los planteos o no los hagan o no hagan lugar a los planteos de la defensa o de quien quiera invalidar un allanamiento, pueden llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tener un pronunciamiento válido allí. Como les decía hace un ratito, ojo con lo que se encuentra por fuera del objeto de la pesquisa, ¿no? Por ejemplo, la pesquisa dice que se va a buscar en tal domicilio material estupefaciente porque se tiene la información a partir de tal y tal fuente de que tal persona esconde en su domicilio los estupefacientes que luego comercializa o distribuye, ¿no? Entonces, bueno, se va a buscar eso. En función de lo que se va a buscar es lo que habilita a los mecanismos de revisión de las autoridades judiciales, ¿no? Entonces se puede revisar todos aquellos lugares en los cuales sea susceptible ocultar estupefacientes. Ahora, en ese caso la habilitación es bien amplia, ¿no? Porque se pueden esconder prácticamente en cualquier lugar, entonces en esos casos generalmente la policía revisa absolutamente todo. Ahora, cuando se van a buscar elementos que no entran en todos lados, hay lugares y cosas que la policía no puede hacer. Por ejemplo, si en tal lugar está oculto o se presume que está oculto por información razonable un vehículo, está claro que la policía no puede entrar a los dormitorios, abrir los cajones de la mesita de luz, de los placares, revisar abajo los colchones y abrir todos los lugares de guardado que tiene la casa, ¿no? O incluso verificar adentro de cajas de seguridad, etc. Si lo que se fue a buscar es un vehículo automotor, que solo pueden revisar en los lugares donde eso pueda entrar, ¿no? A mí me pasó una vez en un proceso que la policía fue a buscar una bicicleta a un lugar, a la casa de la persona sindicada como imputado, y le empezaron a registrar toda la casa, y en el cajón de su mesita de noche tenía estupefacientes. Entonces informaron a la Justicia Federal para que lo investiguen por ese delito, ¿no? Y ahí está claro que se excedió el objeto de la pesquisa, y como tuvieron que abrir
el cajón que no debieran haber abierto porque lo que fueron a buscar no entraba en ese cajón, por lo tanto no era susceptible de encontrarse ahí. Ahí no se puede aplicar la doctrina de a simple vista, ¿no? De la plain view norteamericana. La doctrina de a simple vista se puede aplicar siempre y cuando sea razonable el proceso de búsqueda de la autoridad policial. Por ejemplo, se busca un arma de fuego, abren un cajón y encuentran estupefacientes, bueno, ahí sí se puede aplicar la doctrina de a simple vista porque la policía está haciendo su pesquisa conforme al objeto y fin del allanamiento, pero encuentra otra cosa, ¿no? Ahora, como les decía recién, es un poco más complicado en el caso de la evidencia digital. Pero esto del intento de validación de los hallazgos con la doctrina de a simple vista, hay que tener especial cuidado que no se aplique en sentido muy amplio o indebido, porque aquí se pueden filtrar hallazgos que hayan sido en exceso de la pesquisa, y esto ha sido invalidado en su jurisprudencia también por los tribunales superiores y la Corte Suprema de Justicia en particular. ¿Qué hacer desde la defensa en un allanamiento, ¿no? Si se puede estar, mejor. Ahora, si no se puede estar, porque como decía hoy, es difícil por lo intempestivo o lo sorpresivo que es el allanamiento, siempre es recomendable asesorar debidamente y si es posible en tiempo real mejor a las personas que participan o que presencian el allanamiento, ¿no? Esto de controlar la orden judicial, controlar que quien ejecuta la orden judicial es la autoridad en la cual se ha delegado esa función, controlar que estén los testigos civiles, controlar que todo lo que se requise sea luego volcado en el acta, que todo lo que se secuestre quede constancia en el acta, tratar de presenciar todos los actos con la mayor rigurosidad posible y verificar que si se registra de alguna manera es mejor, ¿no? Si se filma, si se audiofilma, si se dejan constancias escritas de cómo se encontraban las cosas antes y cómo se encuentran después, porque esto también suele pasar en la práctica. A partir de las pesquisas puede haber roturas de elementos o de cosas o de objetos o faltantes que pueden valer mucho dinero o que pueden tener valor sentimental, etcétera. Y sin embargo, si eso no figura en el acta, luego se complica poder hacer un reclamo o algún planteo en relación a esas cuestiones. Entonces, siempre es mejor asesorar. Esto de a qué se está obligado y a qué no, a entregar qué cosas, a dar qué información, a asesorar a la persona imputada que se puede abstener de brindar información, pero que siempre si puede colaborar es mejor. Bueno, siempre la defensa es mejor que pueda participar en tiempo real y si no lo hace, al menos brindar de manera anticipada en el proceso información por si se da un allanamiento que la persona pueda saber cómo actuar. Lo mismo en el caso que se patrocinen víctimas, ¿no? Para tratar de que no se invaliden posteriormente allanamientos por haber sido irregularmente realizados o irregularmente registrados o que no se haya observado la cadena de custodia de lo que allí se haya obtenido. Entre los estándares jurisprudenciales, ya hablamos de varios, hay uno que es el estándar de razonable expectativa de intimidad y esto tiene que ver con la reafirmación que hace la Corte Suprema permanentemente en relación a la inviolabilidad del domicilio y en particular a la posible reiterancia en la afectación de ese derecho. ¿A qué me refiero? Cuando un juez, una jueza ordena un allanamiento, la autoridad policial o judicial que la realiza por delegación o personalmente si va el juez o la jueza debe agotar toda la pesquisa en una sola instancia. Y se ha dado una discusión en relación a si terminada esa diligencia, luego la misma autoridad policial puede volver a entrar si obtiene información de que podría haber un elemento en algún lugar donde no se buscó o oculto en algún lugar donde no lo encontró, o etc. Bueno, esto se resolvió en el caso de Acosta, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y allí la Corte dice que terminada la diligencia, aun cuando se tenga nueva información, no puede volver a entrar con la misma orden. Entonces, en todo caso, tendrá que tramitar una nueva orden
judicial con todos los requisitos específicos que tiene, y si lo hizo en el marco de una de las excepciones, es decir, si entró a una morada, como fue el caso de Acosta, mediante una de las excepciones a la orden judicial, eso no valida que la policía pueda volver a entrar intentando ampararse en que todavía sigue en esa excepción. No, ingresó a la morada por una excepción, detuvo a la persona que allí se encontraba, en el caso de Acosta, lo puso a disposición del Poder Judicial y luego se enteró que había elementos relacionados con el delito y volvió a la casa, levantó el arma que estaba en el domicilio y la puso a disposición del juez. Bueno, la Corte invalidó ese segundo acto porque no contó con orden judicial y sentó este estándar. Esto de que consiente el titular del derecho de exclusión, lo que contaba hace un ratito, en el barco es el capitán, esto lo resolvió la Corte en el caso de Dalmau Montiel, pero es un estándar aplicable a los lugares habitados por personas, sea transitoria, permanente o temporalmente, en los cuales hay muchas expectativas, muchas personas con expectativa de intimidad, pero una sola persona que puede ser quien valide la intromisión por ser el titular del derecho de exclusión. En ese caso era un supuesto de ingreso a uno de los camarotes de los tripulantes de un barco y la aceptación o el consentimiento lo produjo el capitán. Todas estas reglas no rigen en el ámbito público o en espacios públicos, esto lo resolvió la Corte en el caso Bredeston, y en el supuesto de consentimiento en el consentimiento e información de una persona detenida, dice la Corte en el caso Ferrer, hay que analizar particularmente caso por caso, supuesto por supuesto, contexto e información brindada y si proviene de la voluntad libre de la persona, aun cuando se encuentre privado de la libertad, puede validar el allanamiento sobre su morada. Pero esto, ojo, porque es de muy peligrosa utilización por el tema de la invalidación posterior de un allanamiento llevado adelante de esa manera cuando voluntariamente una persona privada de su libertad consiente el acceso a su morada. Últimos consejos, y ya las y los libero, siempre con la invitación de que se sumen a la membresía y veamos en particular todos estos supuestos para poder ejercer la profesión de manera adecuada en el ámbito penal. Recuerden siempre que estén en un proceso penal y que haya allanamientos o la posibilidad o uno pueda avisorar que eventualmente puede ser objeto de un allanamiento, verificar requisitos sustantivos y formales, excepciones en su caso si es que se dan, exigir precisión en la orden judicial, establecer y requerir el control judicial previo y posterior, preparar modelos de impugnación y de nulidad o invalidez procesal de los actos con los estándares jurisprudenciales y doctrinarios que venimos hablando, siempre mantenerse capacitado en la jurisprudencia y entrenado en la forma de poder aplicarla a los casos en los que intervenimos y en particular conocer y manejar no solo los estándares de los fallos de los tribunales superiores o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino en particular, y esto es muy importante, siempre lo digo y cierro con esto, conocer los estándares específicos de la jurisprudencia de las circunscripciones judiciales en las que ejercemos nuestra profesión. Por ejemplo, de los tribunales de La Pampa en mi caso, de los tribunales de Buenos Aires quien allí litigue, de los tribunales de la Justicia Nacional o Federal quien lo haga en ese fuero, etc. Porque suele haber un conjunto de estándares específicos y particularizados conforme a los mandatos normativos específicos que me pueden ayudar y mucho en el ámbito de este control sobre una medida tan importante, tan irreproducible como es un allanamiento y que a partir del cual puede surgir la única vía de investigación de todo el proceso. Entonces esto es
de extrema importancia al momento de ejercer la profesión, sea cual sea el rol que desempeñemos en el proceso penal. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, gracias por estar y recuerden, pueden proponer los temas para los próximos vivos en los comentarios cuando quede anclado este video y pueden sumarse siempre a la membresía para ir trabajando todos estos contenidos. Adiós, que estén muy bien.